Muy buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto volvernos a encontrar. Espero que se encuentren de lo mejor. Un verdadero placer compartir con ustedes una vez más la tutoría correspondiente a la asignatura de expresión oral y escrita. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus vidas? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Guarambit? ¿Qué les pareció? Súper, súper bien, abogado. Contento de haber conocido a los compañeros, de habernos visto personalmente, ya que después de varias semanas que hemos estado conviviendo aquí por este medio. Sí, pero Sí, súper, súper bien. y a mí también, disculparme, yo también quería tomarme la foto con ustedes, sino que como pudieron Sí, percatarse, estaba a full. Es que estuve a cargo de 5 cursos correspondientes a la Facultad de Jurisprudencia, entonces ya eso me impidió compartir un poquito más con ustedes en ese sentido, pero lindo verles de igual forma, qué lindo ya igual haberles conocido de manera presencial. Siempre es necesario también tener ese tipo de contacto y de conexión con los estudiantes en este caso, ¿sí? Pero espero que les haya gustado la experiencia, que hayan podido aprovechar al máximo también lo que corresponde en este sentido a la oportunidad de conocer a las autoridades, de conocer las instalaciones de la universidad. Me supongo que ustedes también han de haber hablado, ya han de haber tratado ya con las autoridades también, no solo de la universidad, sino de su facultad, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Quién nomás vino? sí, Dime, dime. ahí sí, perdón, me estaba hablando en mío. Le decía, sí, conversamos, bueno, primeramente nos vimos ahí con el rector y tuvimos ahí unos 10 minutos conversando con él, todo el grupo. Qué bueno. Sí, y después de eso pasamos bueno, nos explicó varios temas ahí, también casi lo que había indicado ahí cuando se presentó ahí ante todos los estudiantes. Y de ahí pasamos con los compañeros profesores a conocer un poco la universidad. Y también tuvimos el gusto de conocer al coordinador ya de carrera, sí, donde nos indicaba ahí los temas, la malla curricular nos presentaron, sí, fue algo bien agradable. Igual nos despejó de varias dudas. Qué Ujú. bueno. Muy bien. ¿Quién nomás vino? A ver, sí, a ti sí, sí te vi. ¿Quién más era que por ahí? ¿Quién más era que vino? ¿Quién más vino? Yo también estaba licenciado, yo te digo. Sí, ¿verdad? Edison también estaba por ahí. Cambiarás el nombre porque estás con María José Giraldo. Ah, ya, perdón, Es perdón, que una vez posible. es que estoy conectado al teléfono de ella, ya me Con cambio. Gracias, razón. Liz. No, no hay problema. Gracias, ya me cambio. No, no hay problema. Qué bueno, ¿verdad? Encenderán las camaritas, ya saben que siempre es más ameno compartir con ustedes, ya viéndonos los rostros, por lo menos en este caso, para incluso ir conversando, ir revisando varios temas que son importantes en este sentido. ¿Quién más vino? ¿Quién más vino? Yo, profe. Nelly, también. Yo sí, yo también fui Qué bueno. Sí, sí, qué chévere, pero mejor. Eso es importante. Eso es importante para que ustedes ya puedan, como les digo, irse familiarizando, ¿no? Porque ya en este caso ustedes forman parte de la familia de la Universidad Estatal de Bolívar. Entonces, siempre esa coyuntura, esa conexión que tenía igual con nuestro querido rector Arturito Rojas es importante, porque ya se habrán dado cuenta que de igual manera tenemos a una persona que es muy capaz,
que se encuentra al frente de la universidad. Y no solo de la universidad, sino él, como pudieron percatarse y conocer, es la máxima autoridad de todas las universidades a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, en ese caso, como rector, tenemos una persona que es muy influyente y tiene un lugar bastante relevante en lo que corresponde en este sentido en el ámbito universitario, en el ámbito académico, ¿sí? Que eso también repercute en algún sentido en ustedes por el mismo hecho de que tenemos esa apertura, ¿no? ¿Para qué? Para que puedan ustedes también seguir desarrollando sus conocimientos, para que puedan tener ambientes adecuados e incluso tener de alguna manera este tipo de aperturas, ¿sí? En el ámbito educativo, no solo en la Universidad Estatal de Bolívar, sino a nivel nacional. Y eso siempre es muy relevante dentro de estos aspectos, porque, como les digo, la vida universitaria, como ya muchos de ustedes conocerán, encierra varios factores, ¿no? Varios entornos. Tenemos como prioridad en este caso el ámbito educativo, que eso siempre va a ser el punto más esencial y prioritario dentro de su preparación académica universitaria. Pero de igual manera, como nos decía Pedrito, el que ustedes ya compartan, que se hayan conocido ya de forma personal, también es otro de los entornos que resulta esencial dentro de estos ámbitos educativos, ¿no? A pesar de que ustedes tienen una modalidad en línea, es importante que vayan creando esos lazos de amistad, de integración, de compañerismo entre todas las personas que pudieron asistir ese día, ¿sí? Eh, Creo que sí vinieron bastantes del curso, ¿verdad? Sí estaban bastantes personas. Más o menos llegamos unos 17, parece, abogado. Sí, Excelente. fueron algunas personas, sí. Sí, muy bien, y eso es importante, porque como les digo, incluso ya van conociendo la ciudad, porque deben existir personas que no conocían Guaranda, no, no es cierto, debe ser algo, algo nuevo para quienes tal vez no conocían la ciudad, de igual forma llegar a conocer las instalaciones, llegar a compartir, a convivir, a tener este tipo de experiencias como les había manifestado, de integrarse a la comunidad universitaria, con las autoridades, en los entornos en los cuales nosotros nos desarrollamos. Siempre es importante. Me imagino que conocieron toda la universidad, entonces como pudieron darse cuenta, contamos con infraestructura adecuada en este sentido para que incluso ustedes puedan llegar a desarrollar ciertas actividades si es que son requeridas en algún momento, que ya eso dependerá de cómo se vaya desarrollando su modalidad, su curso y en este caso su preparación académica. Eso es bonito, es bonito. Yo les juro que estoy hasta ahora con esa sensación del cargo de conciencia de no haberme podido tomar una foto con ustedes, pero y ya estaba lleno, sino que como les manifiesto, estaba yo a cargo de los 5 cursos que pertenecen a la Facultad de Jurisprudencia. Entonces yo estaba a cargo de los 3 cursos de Derecho y de los 2 cursos de Criminalística. Entonces también en ese sentido ya se imaginarán que estaba un poquito ocupado, ¿sí? Tratando de coordinar todas las actividades que teníamos que desarrollar de la misma manera en la que ustedes lo hicieron. Pero fue lindo compartir, aunque sea un saludo ahí de Pedrito, de Edison, que me acuerdo que les vi, y a Micaela también, no estaba Micaela, ¿no? ¿Sí estabas? Sí, también. Sí, buenas Sí, noches. Sí, sí, sí sí, está. saludé, con algunos saludé, sí, pero ya como les digo, en ese momento me encontraba un poquito ocupado, que ya me impidió tener una mayor conexión, un mayor contacto con ustedes, ¿no? Créanme que como yo les he dicho, este es un curso muy bonito al que
le tengo bastante cariño y bastante aprecio por el mismo hecho de cómo se han desenvuelto, cómo se han manejado y cómo de hecho actúan, ¿no? En el desarrollo de la asignatura, que son puntos y son factores elementales por el mismo hecho de lo que siempre les he dicho, que este ambiente adecuado, ameno, bonito, se crea entre las partes, ¿sí? En este sentido, entre ustedes en calidad de estudiantes y de igual manera de mi parte, calidad docente, que ha permitido que se cree este escenario de desarrollo académico, de aprendizaje, pero que al mismo tiempo es bonito, ¿no? Porque yo al menos de lo que tengo y de lo que me puedo percatar a lo largo de mi experiencia, es que ustedes aprenden y asimilan y adquieren conocimientos de mejor manera cuando se sienten en un lugar adecuado, ¿sí? En un entorno mucho más ameno, mucho más agradable en este sentido, ¿sí? Por eso mismo, qué bonito que hayan podido venir, qué bonito que hayan podido venir a darse una vuelta, que lo hayan aprovechado al máximo, que hayan disfrutado de esta experiencia, de este viaje, de este momento en el cual se pudo compartir de manera más profunda, ¿no? Y de forma ya directa. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Cuál es la primera impresión que tuvieron ustedes de la universidad cuando llegaron? La cancha de fútbol es grande, bro. ¿Es grande? Sí, me gustó muchísimo, pero como no dijeron nada de como, o sea, escuché que representan en básquet, danza, me parece que otra cosa más, pero como no escuché nada de fútbol, ni siquiera me apunté para representar. No, o sea, sí, sí hay los equipos que representan a la universidad, en ese sentido, sí son bastante activos en el ámbito deportivo. Incluso ustedes habrán escuchado, nosotros contamos con un club de fútbol profesional, ¿sí? Se llama el Unibolívar, está en la categoría de ascenso, ¿sí? Entonces, sí, la universidad sí crea este tipo de vínculos, tiene esta apertura e impulsa incluso estas habilidades deportivas en los diversos ámbitos, en las diversas áreas. Y es bonito y es importante que ustedes al mismo tiempo se puedan seguir integrando, ¿sí? En todos los aspectos, porque como les digo, la universidad, si bien es cierto, tiene como prioridad el estudio y la educación, pero de igual forma hay otros entornos en los cuales se desenvuelven, ¿no? En el ámbito, como lo manifestaba Kevin, en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural, ¿sí? Incluso hasta en el ámbito social, porque como les he manifestado, para todo hay tiempo en esta vida, ¿sí? Simplemente hay que saber organizarse y hay que saber manejarse de forma coordinada y adecuada, ¿sí? Qué más les pareció de la universidad? ¿Qué opinan de la universidad? ¿Qué tal el ambiente? ¿Qué tal los espacios físicos? A ver, Mica, ¿qué te pareció? Buenas noches a todos. Si no me escuchan, me avisan porque estoy un poquito enfermo. Me pareció, la verdad es que me pareció bonito. Bueno, primera vez que fui a la universidad, porque cuando fuimos a dejar los papeles, fuimos Mm. a la otra sede. Me pareció muy bonito, muy amplio. Yo me quedé hasta un poquito después de lo que se acabó, lo que nos dieron acerca de la carrera y pude conocer algunas partes que me pareció, la verdad sí me pareció un lugar agradable y bonito. Sí, qué bueno. Eso es lo importante. Miren, este tipo de experiencias, como les digo, son relevantes y son esenciales dentro de este desarrollo y de este ámbito académico también. Eh, Incluso habrá momentos, espero que de igual forma ustedes puedan compartir. Ya vendrá el Carnaval de Guaranda, en el cual suele participar, incluso ahí en las comparsas del jueves universitario y todas las actividades. Espero que ustedes también
puedan formar parte de esto, ¿no? Dependiendo de la coordinación y de la organización de la carrera en este sentido. Dime, Pedrito. No, y también me pareció súper bien el tema de los beneficios que tienen los estudiantes. Bueno, fuimos ahí al tema de ontología, donde está medicina, psicología, y aparte de eso, nos indican que a partir de que usted esté matriculado en la universidad, ya tienes un seguro de vida que es pagado 100% por la universidad. Me parece súper bien, que no he visto en otras universidades. Súper bien los beneficios. Bueno, Pedrito, es que miren, también el Departamento de Bienestar Estudiantil es importante, ¿no? Por el mismo hecho de que en ese caso, como lo manifiesta Pedrito, ustedes tienen acceso también a ciertos servicios cuando sean necesarios, cuando lo requieran. Entonces, sí, tienen también estas aperturas en estos ámbitos, ¿no? Como les digo, consolida en sí el escenario de educación de primer nivel, ¿sí? Y que a través de lo mismo ustedes pueden obtener este tipo de beneficios y que además de la preparación académica, del estudio, del conocimiento, de adquirido esta información tan valiosa, tan relevante en lo que corresponde respecto a su carrera, sí es importante, ¿no? Isabela, ¿viniste tú? Buenas noches, profesor. ¿Viniste tú a Baranda? No, no tuve la oportunidad de ir por motivos de trabajo. Bueno, ya en ese caso, ¿quién más vino? ¿Quién más vino? Pero bueno, está bien. Como les digo, lo importante es eso, ¿no? Esa experiencia que ustedes llegaron a obtener. Y una vez más les digo que qué grato que han tenido la oportunidad de igual forma de compartir en este sentido, eh, ya en compañerismo, ¿no? De forma directa. Dime, Nelson. Buenas noches, estimado. Hola, Nelson. A mí lo que me dio una muy buena impresión fue en cuanto a la apertura de los profesionales del bienestar estudiantil. Ya, Muy amigables, muy abiertos a ayudar a los estudiantes y me parece algo muy bueno, que no me lo esperaba, la verdad. no, mejor que chévere. Miren, como les digo yo a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos. Para nosotros un verdadero gusto, un placer y un honor haberlos tenido aquí en las instalaciones de la universidad. Yo también, como les digo, qué gusto y qué placer fue verles. Yo también hasta ahora estoy con el deseo de haberme tomado por lo menos una foto con ustedes, pero ya circunstancias y ocupaciones y labores, responsabilidades, eso nos impidieron. Pero qué bueno que hayan sentido ese cariño, que hayan sentido ese aprecio y esa consideración, porque debemos tener en cuenta algo. Ustedes, en calidad de estudiantes, ustedes son el alma de la universidad, ¿sí? Ustedes son los que hacen grande la universidad. Y por eso mismo, el propósito de esta noble institución es crear profesionales de primera, ¿no? Profesionales aptos, con la capacidad y el conocimiento adecuado y necesario para que en lo posterior incluso puedan tener un desenvolvimiento correcto, eficaz en las diversas funciones que llegan a cumplir en calidad de profesionales, ¿no? Y qué bueno, yo sí en ese sentido me alegro mucho de que las personas que pudieron acompañarnos en la actividad del día viernes de la semana anterior se hayan sentido como en casa, porque ese es el propósito. Ese de hecho, esa es la naturaleza de nuestra universidad, ¿sí? Trabajar por y para los estudiantes, ¿sí? En beneficio de quienes forman parte de nuestra comunidad académica, ¿sí? Y ustedes son un factor elemental en esta comunidad académica por el mismo hecho de que contamos con personal administrativo, personal docente, estudiantado del que forman parte,
y que todos tengan ese vínculo y esa conexión y que ustedes incluso puedan sentir y puedan vivir ese tipo de experiencias llenan y de igual forma a mí sí se me hace necesario agradecerles por su apertura, ¿sí? Por su presencia, por su predisposición en este tipo de actividades. Esperemos que a lo largo de la carrera sigan y puedan ustedes llegar a formar parte de este tipo de actividades mucho más de forma más activa, más frecuente, obviamente cuando puedan, ¿no? Por el mismo hecho de que su modalidad, al ser en línea, tiene ciertas características y especificaciones particulares, ¿no? De las cuales ya se ha hablado de forma permanente, pero que esto no impide que ustedes también puedan compartir y formar parte cuando lo consideren o cuando lo soliciten también, ¿no? En diversas actividades que se puedan desarrollar dentro de la institución, ¿sí? Sin más, yo sí les agradezco muchísimo, muchachos, y al menos de mi parte fue un verdadero gusto y un placer haberles conocido ya personalmente, porque como les decía en el preámbulo, este es un curso que genera un ambiente bastante agradable, un ambiente bastante chévere que nos permite en sí incluso desarrollarnos en el ámbito académico. ¿Sí? Perfecto. Bueno, como ustedes muy bien saben, ya se nos va terminando este trayecto inicial de nivelación. Esta va a ser la última clase, pero la penúltima conexión que vamos a tener por el mismo hecho de que en eso sí deben tenerlo claro. La próxima semana ustedes ya conocen que van a tener que conectarse de forma obligatoria por el mismo hecho de que tenemos que socializar calificaciones, ¿no? De igual forma, ya de manera posterior vamos a hablar acerca de los exámenes, pero al menos conmigo nos vamos a desarrollar de la misma forma en la que lo hicimos la vez anterior. ¿Estamos? También como puntos importantes deben tomar en consideración que el examen va a contener preguntas desde la semana número 9 hasta la semana número 15, ¿sí? De estos temas que el día de hoy vamos a tratar, vamos a observar y vamos a profundizar en lo que sea necesario en estos ámbitos sobre las temáticas y los tópicos correspondientes que se han desarrollado en sí, de manera muy puntual, en la semana número 13, 14 y 15, que es de esta semana que estamos cursando, ¿sí? Por eso mismo, vamos a ver cómo les ha ido, qué temas de interés han encontrado en este caso dentro de estos tópicos observados a lo largo de estas semanas en las cuales no nos hemos visto, pero que en las que el día de hoy vamos a profundizar y vamos a socializar de manera mucho más directa en estos temas. Por eso mismo, ¿quién me dice qué le pareció el tema del ensayo? ¿Qué es un ensayo para ustedes? A ver, ¿qué es un ensayo para ustedes? A ver, Micael, a ver, Pedrito. Aló, ¿ahí me escuchan? Sí, sí te escucho. Un ensayo es un texto escrito, Magista, en prosa que explora y analiza sobre un tema específico. Ya, Cuidado. perfecto. Más bien ahí estoy investigando más bien por el tema del trabajo que nos mandó a hacer. Otro factor importante, verán que tienen hasta el día viernes para subir el ensayo, ¿no? Estarán, Sí. por favor, atentos en eso. Edison. Abogado, que el escritor o la persona que redacta el ensayo trata un tema específico con una estructura, introducción, desarrollo o conclusión, estructura básica. Ya. Pero ¿y qué les pareció a ustedes el contenido? ¿Sobre qué refieren sí este contenido?
¿Cuál es el tipo de contenido que forma parte de estos ensayos? A ver, Kevin. Suelen ser argumentaciones profundas sobre un tema en específico, en el que el autor, ¿cómo es? Confronta o da puntos de vista sobre una idea o algo ya preestablecido. Ya, pero aquí hay que tener en cuenta algo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de un ensayo, estamos hablando de planteamientos personales del autor, ¿no es cierto? En relación al tema que se está analizando, que se está desarrollando, ¿verdad? Es decir, son criterios ya personales, ¿verdad? Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de ensayos estamos dando puntos de vista personales. Si bien es cierto, sobre algún tema en particular, tomando en consideración tal vez un autor, algún tema, algún tópico debidamente establecido, pero que en sí vamos nosotros a establecer este tipo de ensayos. ¿Cuál es la extensión que se considera apropiada en este sentido en el ámbito académico para un ensayo? Kevin. Entre 1200 a 1500 palabras. Excelente, muy bien, ¿no es cierto? Entre 1200 a 1500 palabras. Entonces, ya tenemos una determinación, ¿no? Pero debemos tener en cuenta que no existe un planteamiento específico, ¿sí? O no existen lineamientos ya obligatorios en lo que corresponde al desarrollo de un ensayo, ¿sí? Pueden ser más, pueden ser menos, incluso me manifestaba por ahí Edison, ¿no? Que contenía una estructura, ¿sí? Que tenía una introducción, un desarrollo y conclusiones. Pero eso también va a depender de lo que solicite en este caso la persona que remita o que establezca las directrices en este caso del ensayo, ¿sí? Ustedes ya tienen que aprender esto, muchachos, ¿sí? Por el mismo hecho de que como se van a poder percatar de forma posterior, la gran mayoría de trabajos que ustedes van a desarrollar a lo largo de la carrera van a ser ensayos, ¿sí? Van a ser ensayos personalísimos en los cuales van a establecer sus criterios, van a establecer sus pensamientos, sus ideas, sus proposiciones acerca de ciertos aspectos y tópicos de manera muy puntual. ¿Saben por qué también es importante esto? Recuerdan que habíamos visto anteriormente ciertas estrategias de escritura creativa. ¿Sí se acuerdan? Que habíamos hablado de estas estrategias de escritura creativa. Estas estrategias incluso permiten, en cierto sentido, que ustedes vayan desarrollando estas habilidades y estas capacidades para crear textos inéditos, ¿sí? Porque tengan a estos ensayos muchas veces como un punto de partida, ¿para qué? Para el desarrollo de textos científicos ya de mayor profundidad, ¿sí? Y de hecho, ustedes, antes de llegar a obtener un título profesional, en este caso, en el área de la carrera de marketing digital, ustedes van a tener que desarrollar un trabajo investigativo, sí saben eso, ¿no? En el cual van a tener que crear a través de sus criterios, de sus investigaciones, planteamientos propios sobre el tema que lleguen a tomar para desarrollar este tipo de trabajos, ¿sí? Entonces, miren qué importante, ¿no? Así que en este caso debemos tener en cuenta que los ensayos pueden ser, hablando de ensayos, desarrollados de manera objetiva o subjetivamente. Ya habíamos hablado sobre ello, ¿no? ¿Qué es lo objetivo? Kevin. Objetivo es basarnos en información verificable que está confirmada y nosotros en base a eso escribimos nuestro ensayo. Perfecto. Excelente, Kevin. Muy bien. Estás actuando muy bien el día de hoy. En sí es cierto, ¿no?
Cuando hablamos de contenidos objetivos, estamos hablando de información que sea debidamente corroborada, como les he dicho. Y en sí, esta información es elemental en lo que respecta a textos con carácter simple, ¿sí? Pero aquí, cuando hablamos de ensayos, también podemos desarrollar eh, temas y contenidos que sean subjetivos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que queden a consideración de los sentidos en sí del autor, ¿sí? Entonces, ya les digo, es importante que ustedes vayan conociendo en este caso estos puntos que forman parte de, ¿sí? Dentro de lo que corresponde a la redacción, ¿cómo tienen que redactar un ensayo? ¿Cómo tienen que redactar un ensayo? A ver, Isabela. El ensayo se debe redactar con un lenguaje formal y profesional. Tiene que usarse, o sea, no usarse, sino tratar de no usar las mismas palabras, tratar de siempre abarcar sinónimos cuando se trata de llegar a una misma, o cuando se quiere usar una palabra en general. Y bueno, también tiene que tener o sea, la estructura del ensayo, la introducción, el desarrollo, la conclusión, el planteamiento de la hipótesis y demás. Pero bueno, y en este sentido, netamente hablando de la redacción, estamos hablando del contenido, ¿no? Pero todavía no de una estructura, sino más bien en este caso debemos tener en cuenta que la información que va a formar parte de estos ensayos tiene que estar debidamente organizada y ser coherente, ¿no es cierto? Ser lógica, tener sentido, tener conectividad, todos y cada uno de los puntos que forman parte del mismo, ¿sí? Aquí incluso nosotros podemos hablar del uso adecuado y correcto de lo que corresponde a la redacción, a la ortografía, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no lleguen a existir malos entendidos, no puedan existir confusiones, que no pueda tal vez tergiversarse la información o el mensaje que quiere dar el autor en relación a ello, ¿sí? Entonces siempre es importante que tengamos en cuenta estos factores. ¿Qué es importante para estos ensayos en relación al título? A ver, Kevin. Para empezar, este debe ser acorde al texto al que vamos a escribir, pero aparte de eso, también debe ser visualmente atractivo para la persona, para el lector al que va dirigido esto, al público al que va dirigido. Ya, exactamente, también, ¿verdad? Por el mismo hecho de que a través del título incluso se puede llegar a atraer, como lo manifestaba acertadamente Kevin, llamar la atención de cierto público, las personas, ¿para qué? Para que lo lean, para que lo revisen, ¿sí? Para que en este caso resulte llamativo, atractivo, ¿sí? Y cree un impacto en el público para que en lo posterior puedan llegar a revisarlo, ¿sí? ¿Qué me pueden manifestar? ¿Cuáles son las características en sí de un ensayo? ¿Cuáles son estas características en sí de un ensayo? A ver, María Fernanda Catota. ¿Cuáles son las características de un ensayo? A ver, debe tener claridad, debe ser coherente, debe tener buena ortografía. Ya te me estás Mm. inventando, ya. A ver, reviso. Ya confundí. Como dijo la compañía, tiene que ser coherente con una escritura clara que llegue a las personas que lo lean, o sea, que sea entendible y, y sobre todo
que tenga un sentido completo en sí, o sea, el título con todo el contexto. Bueno, en ese sentido, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros debemos tener en cuenta que cuando estamos hablando ya de este tipo de textos, en este caso de un ensayo, todo el contenido va a ser coherente, ¿no? A eso se le llama, se le denomina cohesión, muchachos, ¿sí? Que tenga una conexión en todo, en todo en su contenido como un todo, ¿sí? Es decir, voy a empezar hablando desde el primer párrafo hasta el último de lo mismo, ¿no? Que sea coherente, que tenga conectividad, que en este caso permita ratificar, ¿sí? Y confrontar incluso ideas del autor. Por eso mismo yo les había manifestado que este tipo de ensayos permite que ustedes establezcan eh, sus puntos de vista personales en relación a ellos, ¿sí? Por eso resulta importante que lo tengamos en cuenta. También nos permite a nosotros expresar estos pensamientos con profundidad. Ya les había manifestado, pueden ser objetivos, subjetivos, dependiendo de lo que requiera y de lo que el autor desee expresar. De igual manera, este tipo de ensayos nos permite que al público, a las personas que vengan a leerlo, puedan también obtener sus propias conclusiones, ¿no es cierto? Y sus puntos de vista, ¿sí? Sus reflexiones en relación a estos temas. Y de igual manera se pueden elaborar propuestas y discusiones sobre dicho tema. ¿Cuál es la estructura en sí de un informe general? A ver, Pedrito. La estructura que introducción será el cuerpo, la conclusión, abogado. Ya. Bueno, verán, en este sentido, cuando hablamos de estructura del ensayo, debemos tener claro, muchachos, que estamos hablando y siempre tenganlo en cuenta. Cuando hablamos de un ensayo en sí, siempre vamos a tener, por lo general, las directrices, las determinaciones de introducción, de cuerpo y conclusiones, ¿sí? En sí, esa viene a ser una estructura generalizada de los ensayos, pero como pues, ya habíamos hablado, no hay directrices o puntos obligatorios en los cuales nos impidan agregar más puntos para el desarrollo de este tipo de trabajos, ¿sí? Es decir, eso ya quedará a consideración incluso de las personas que lleguen a desarrollar, en este caso, este tipo de ensayos o de trabajos escritos, ¿sí? Hablando en sí de las conclusiones de forma muy puntual, ¿qué son las conclusiones para ustedes? ¿Qué son las conclusiones para ustedes? A ver, Pedrito, muy bien. Los resultados de una investigación, abogado, las reflexiones, bueno, recomendaciones. Ya, eh, a ver, Eso más bien. ¿alguien más? Sí, ¿no es cierto? A ver, dime, Kevin. Esos ya llegarían a ser, digamos, así, a donde como persona yo llegué después de haber investigado previo al ensayo el tema al que iba, bueno, el que estaba haciendo, ¿no? Y con esto demuestro mis ideas, mi punto de vista y trato de darle al lector, pues, mi criterio para que si en un momento hago un ensayo, él pueda basarse en ese criterio para otro ensayo con otro tipo de argumentación, confrontando mis ideas o yo confrontando las de otros autores. Ya, gracias, Kevin. Por ahí también Rubí nos dice el objetivo del ensayo. En sí, justamente como lo estaban manifestando, ¿no? Vamos a presentar aquí que ya los resultados de estas reflexiones, incluso hasta estas contestaciones que hemos llegado a obtener de algún tipo de problemática o del tema que se ha desarrollado, ¿verdad? Aquí ya vamos a establecer y vamos a plantear de forma precisa estas opiniones personales
que tienen relación directa con el trabajo y el tema que se ha llegado a desarrollar, ¿sí? Un factor importante es que cuando nosotros desarrollamos estas conclusiones tienen que ir de la mano con el contenido de lo que hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por lo mismo, yo como les había dicho alguna vez en un ejemplo, si empiezo hablando de naranjas, no voy a terminar con las conclusiones sobre las peras, ¿verdad? Por el mismo hecho de que nosotros ya debemos aprender a redactar este tipo de textos. Por eso mismo, resulta importante que ustedes vayan adquiriendo ya estos conocimientos y estas habilidades para desarrollar estos trabajos. Ya van a darse cuenta de la relevancia que tienen en sí este tipo de ensayos en lo que corresponde. ¿Sí? Muy bien. Una pregunta, ¿qué son las normas APA para ustedes? ¿Qué serán estas normas APA para ustedes, muchachos? A ver, ¿qué son estas normas APA para ustedes? Jocelyn. Dime, Jocelyn. Te escuchamos. Hola, buenas noches, profe. Hola. Es como el estilo o la organización o se podría decir la representación del trabajo que vayamos a realizar. Ya, Edison. Como una característica podría ser las normas APA, que es o lo que las normas APA quieren, el objetivo, es como estandarizar en sí los formatos de los trabajos académicos para que garanticen una coherencia entre los trabajos. Gracias, Edison. A ver, María. Maffer, profe. Ay, pero ya, Master, perdóname la Ya. vida. Ya, profe. Son como una especie de reglas en las que se busca, como decía compañeros, estandarizar la presentación de trabajos académicos, directrices de redacción, algo así más o menos. Ya, correcto. Por ahí también nos dice Rubí que son reglas que se utilizan para presentar un documento más profesional. Ya, en este sentido, muy bien lo que manifestó Edison, porque sí vienen a ser estos estándares, ¿no? Que se encuentran debidamente establecidos y en total concordancia con lo que dijo Maffer, por el mismo hecho de que permiten regularizar, ¿sí? Estas estructuras y estos formatos, ¿sí? Y estos contenidos también, que forman parte de textos que tienen ya un carácter científico, ¿sí? Que ya tienen este tipo de nivel que es mucho más técnico al momento de elaborarse, que por eso mismo ya tienen relación mucho más directa con el ámbito tanto académico como científico. Y por eso mismo ustedes tienen que aprender y deben dominar estas normas APA. ¿Se acuerdan? Yo ya les remití un documento en el cual estaban establecidas las normas APA, ¿sí se acuerdan? Ahí ustedes pueden encontrar ejemplos prácticos para que los puedan aplicar ya en los diversos trabajos que puedan, que tengan que seguir creando o realizando a lo largo del camino de su preparación académica. En este caso, nosotros debemos tener en cuenta que las normas actuales corresponden a las normas APA séptima edición, en una actualización en la que se establecen ciertos cambios y ciertos puntos de manera elemental. Según estas normas APA, ¿cuál viene a ser la estructura de este tipo de textos? A ver. ¿Cuál viene a ser esta estructura de estos textos?
A ver, Edison. La estructura, abogado, podría ser, por ejemplo, el formato que tiene la letra, el tamaño, Ya. la portada, los encabezados, las referencias bibliográficas. Bueno, en ese sentido estamos hablando de un formato, ¿no es cierto? Pero tengamos en cuenta que cuando hablamos de estructura, estamos hablando de forma directa sobre cómo está organizado, ¿sí? Y cómo está distribuido este trabajo. En este caso, cuando tenemos y tratamos estas normas APA, podemos ver que la estructura planteada es las mismas de la portada, el resumen, el texto, las referencias, notas, tablas, figuras, apéndices, ¿no es cierto? Que forman parte de este tipo de trabajos que tienen ya un carácter científico, ¿sí? Que ya tienen un nivel mucho más profundo y mucho más técnico al momento de desarrollarse y elaborarse. ¿Qué es la portada para ustedes en este caso, en relación con las normas APA? A ver, eso consta en las lecturas, muchachos, eso consta en las lecturas, debemos tener en cuenta eso. Todos estos contenidos ustedes los debieron encontrar tanto en las presentaciones como en las lecturas en el video correspondiente. A ver, dime, Isabela. La portada es la parte en donde se encuentra la información básica sobre el autor, es decir, los nombres. Se encuentra también el tema con respecto al texto, o sea, al ensayo, y el año en que se escribe. Creo que eso sería básicamente lo que va en una portada. ¿Ya? ¿Cuáles son las versiones de estas portadas? ¿Qué versiones podemos llegar a encontrar en estas portadas? De estudiantes y de profesionales. Ya. ¿Y qué contiene en sí esta portada de estudiantes? Que prácticamente es lo que ustedes van a tener que aplicar, ¿verdad? En los trabajos que lleguen a desarrollar, en los que les soliciten portadas. ¿Qué contiene? En nuestro caso sería el nombre de la materia, del profesor, Ah, el título, obviamente, el nombre del estudiante y el nombre de la institución. ya, correcto. Sí, y Y el también, año académico. sí, también debemos tener en cuenta, ¿no? Que aquí también suele ir agregado la fecha, el número de página, ¿no? Que tienen que establecerse también dentro de este tipo de portadas estudiantiles. Cuando hablamos ya de portadas profesionales, en este caso ya se viene a establecer de forma más directa, ¿no? El título sobre el cual se va a tratar, los nombres de los autores y de igual manera a dónde pertenecen, de dónde surgen los mismos, ¿no? Incluso notas de la persona que llega a desarrollar este tipo de trabajos. Ya me estaba manifestando la importancia que tiene el título en este caso, ¿no? Que ya habíamos hablado, ya me estaba manifestando que tiene que ser llamativo, que tiene que crear un impacto, que tiene que atraer, ¿no es cierto?, al público en este caso. Más o menos, ¿cuál es la longitud aproximada que debe tener el título para una tesis? ¿Cuál es la extensión? ¿Cuál es la longitud de palabras? El número de palabras que debe contener un título para una tesis en este caso. Para una tesis, Rubí. Exacto, ahí sí, ¿no es cierto? Ya Rubí nos responde de manera correcta, exactamente. Más o menos es un aproximado de 12 palabras, ¿sí? Ustedes, dependiendo de la institución en la que lleguen a desarrollar este tipo de trabajos, van a establecerlo e implantarles lineamientos específicos que deberán cumplir, ¿sí? Cuando nosotros estamos, en este caso, hablando del resumen, ¿qué es lo que debe contener en sí el resumen de un trabajo bajo las normas APA?
A ver, Kevin. Este debe tener una descripción breve y detallada de los contenidos del documento. Generalmente tienen una limitación de palabras de hasta 250 palabras. Ya, ¿no es cierto? Ustedes se han de imaginar, y les hago una pregunta, pero para ustedes, ¿qué es un resumen? ¿Cómo desarrollarían un resumen? O aquí un resumen es tomar un poco del principio, un poco la mitad y un poco del final. A ver, Isabela. En lo personal, yo el resumen saco las ideas más importantes de cada párrafo. Y obviamente también de la conclusión, sacar como con el extracto lo más pequeño que deje al lector con ganas de leer el resto. Bueno, en este sentido debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos hablado incluso cuando tratamos de los textos científicos? Que este tipo de resumen no es un resumen al azar. De hecho, debe tener un contenido específico. ¿Por qué? Porque ustedes deben plantear el objetivo que están persiguiendo, ¿verdad? La metodología que van a utilizar e incluso hasta los resultados que han llegado a obtener durante el trabajo. Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta este tipo de factores. ¿Qué es el abstract para ustedes? ¿Qué es el abstract? Ustedes ya tienen que irse familiarizando con esto, muchachos. A ver, Nicole. Buenas noches, licenciado. El abstract es lo mismo del resumen, pero en inglés, en cambio. Ya, pero es un inglés, o sea, tomas tú el contenido del resumen y lo pasas por el traductor de Google. No, debe estar, o sea, sumamente, no por el traductor, sino escrito bien, redactado bien en inglés. Ya. Sí, porque miren, en este caso debemos tener en cuenta algo del abstract, muchachos. Hay muchos términos que si no son bien aplicados, ustedes saben que puede cambiar incluso el contenido, ¿verdad? Puede llegar a dar un planteamiento, una directriz distinta de lo que se estaba pretendiendo dar a conocer. Por eso mismo, cuando hablamos del abstract, es una traducción, sí, correcto por lo que me manifestó Nicole, es una traducción del resumen, pero es una traducción bastante técnica, ¿sí? Por el mismo hecho que deben incluir las palabras exactas y precisas que nos permitan a nosotros dar a conocer lo que se está queriendo transmitir en este caso en relación a este trabajo, ¿sí? Entonces es importante que tengamos muy en cuenta todos estos puntos y estos factores. ¿Qué son las palabras claves para ustedes? ¿Qué son las palabras claves? Kevin. Estas describen los aspectos más importantes del trabajo. Se incluyen principalmente en artículos científicos y eso. Ya, correcto, ¿no es cierto? Esas palabras claves, muchachos, en este caso, son estas palabras que nos van a permitir a nosotros establecer de forma muy directa y concreta el contenido, ¿sí? Sobre el cual se va a desarrollar este trabajo investigativo, ¿sí? Por eso mismo nosotros para escoger estas palabras de clave tenemos que especificar de manera muy directa, muy precisa y elegir obviamente las palabras más necesarias que nos permitan en este caso dar a conocer este punto de esta información de relevancia en relación a este trabajo. ¿Qué es la introducción? ¿Qué viene a ser una introducción para ustedes, Edison? O sea, en mis palabras le podría decir que la introducción es como, en palabras así, un abreboca o un,
hacia lo que está redactado más adelante, se podría decir así como. Una presentación, ¿no es cierto? Eso viene a ser, ¿verdad? Esta introducción viene a ser una presentación en la cual ustedes van a dar a conocer, ¿sí? ¿Qué es lo que ha sucedido, ¿no? ¿Qué es cuál es la problemática en este caso que nosotros vamos a desarrollar dentro de este texto, de este trabajo investigativo? Una discusión para ustedes, ¿qué es? ¿Qué viene a ser la discusión? A ver, Kevin. Muy bien, Kevin. Se podría decir que es aquella en la que se relacionan los resultados de la investigación con la teoría, tomando en cuenta mi propia investigación. Ya, correcto, ¿no? Es la que nos permite a nosotros confrontar, ¿no? Tanto los puntos de vista de lo que hemos recabado, de la información obtenida a través de esta investigación, con datos verídicos, corroborados, reales, ¿sí? Con nuestra perspectiva directa acerca de nuestro tema, a través de todo este conocimiento que adquirimos a lo largo del desarrollo, ¿sí? Entonces, ahí nos permite en este caso ya establecer y confrontar estas ideas en las que nos va a permitir en lo posterior obtener resultados. Un factor importantísimo son las referencias. ¿Qué son estas referencias? Estas referencias son elementales en lo que concierne y corresponde a las normas. A ver, Rubí, ¿qué serán las referencias? Las referencias son como, por ejemplo, si nosotros tomamos información de un PDF de alguna revista o cosas así, entonces la referencia sería como los autores de lo que tomamos y todo eso, creo. Nicole, dime, ¿tú querías hablar? Sí, las referencias es donde se describe, se detalla de manera exacta el autor, el libro, texto, página web de donde sacamos información y que la ocupamos en el desarrollo del trabajo que se esté realizando. A ver, Mafer. Profe, ¿es la bibliografía? Bueno, debemos tener en cuenta estos puntos, ¿no? Si bien es cierto, en la bibliografía tiene ciertas diferencias con las referencias, ¿sí? Las bibliografías pueden ser asignadas de trabajos incluso que simplemente observamos y tomamos como un punto de partida, ¿no? Pero que no forma parte del trabajo. ¿Sí me hago entender? Mientras que las referencias son aquella información, como lo manifestaba Rubí, como lo manifestaba Nicole, que fue tomada de ciertas fuentes específicas, de ciertos autores, y que fueron implementadas en el contenido del desarrollo del trabajo. ¿Sí? Esa viene a ser la diferencia entre referencias y bibliografías. ¿Sí? Porque nosotros también podemos poner, yo puedo poner el libro de Isabela Vargas, ¿sí? Pero eso en una bibliografía. Pero eso no quiere decir que yo de forma obligatoria agregué información en el trabajo, ¿sí? Que desarrollé. Mientras cuando hago una referencia, ahí sí puedo decir que yo he tomado la idea del libro de Edson Guamingo en relación al tema tal y en el cual plantea esto de forma precisa, ¿sí? Ahí estamos nosotros agregando y estamos implementando estas referencias de forma directa, ¿sí? Por ello mismo es importante que tengamos conocimiento acerca de ¿qué viene a ser en este caso? ¿Qué son las tablas para ustedes? ¿Qué son las tablas?
Kevin. Son elementos paratextuales y gráficos que nos permiten y nos facilitan la sintetización de la información que establecimos en el trabajo científico para las normas APA. Ya, correcto, ¿no? Son estas tablas, son estos elementos como lo manifestó, que está compuesto por columnas y filas. Aquí nosotros podemos agregar e ingresar información exacta, ¿sí? Que pudimos haber obtenido dentro de la investigación para determinar algún punto específico en relación a ello. Debemos tener en cuenta que una tabla no simplemente está ubicada solita ya. De hecho, tiene componentes básicos una tabla ya bajo las normas APA. Tenemos nosotros un número de tabla, tenemos un título de la tabla, tenemos un encabezado y tenemos el cuerpo y la nota correspondiente en la cual ustedes van a determinar, ¿sí? Los resultados del contenido que forma parte de la misma. Entonces, en este sentido, las tablas también son importantes. ¿Para qué? Para agregar información. ¿Qué son las figuras? ¿Qué serán las figuras? A ver. Son representaciones visuales, abogado, gráficos, fotografías o mapas. Exactamente, ¿no es cierto? Vienen a hacer estas presentaciones visuales que no son tablas, eso debemos tener en cuenta. Son representaciones visuales que no son tablas y que de igual manera contienen información, muchachos. Dentro de estas nosotros tenemos ilustraciones, podemos agregar gráficos de líneas, podemos agregar gráficos de barras, porque si han visto ustedes, me imagino que en algún momento han de haber visto trabajos en los cuales se han ubicado estos gráficos y de igual manera contienen datos, ¿sí? Que nos permiten tener a nosotros una mejor percepción visual de los resultados, en este caso, o de algún tipo de información que recabamos dentro del desarrollo de este tipo de trabajos ya con carácter científico. De igual forma, estas figuras contienen formatos, contienen estructuras, ¿sí? Las figuras contienen también un número de la figura. Estas figuras también contienen un título, contienen imágenes en las cuales se detallan la información que les había manifestado. Establecen incluso una leyenda que debe estar establecida como información relevante acerca del tema y también se agrega una nota explicando qué es lo que se ha obtenido en este sentido de estas figuras. ¿Qué es un apéndice para ustedes? ¿Qué es un apéndice? Mafer. Ya, es una información complementaria que sirve para, digamos, profundizar más el texto. Ya. Nos permite, ¿no? En este caso, viene a ser información que nos complementa. Esa información que nos complementa para poder articular de mejor manera. De mejor manera. Perdón, Liz. Lo que No, pasa es que se escapó mi perro. Perdón. No pasa nada. Sí, vienen a ser estos complementos de estos artículos académicos, ¿no es cierto? De este desarrollo de un contenido mucho más complejo. Aquí ustedes pueden agregar como apéndices cierta información o documentos que consideren necesarios, ¿no? Como pueden ser una lista de materiales, pueden ser una descripción de un equipo, una lista de artículos que utilizaron para el desarrollo, ¿sí? Esos vienen a ser ejemplos prácticos de lo que corresponde a un apéndice. ¿Y el tamaño del papel? ¿Cuál es el tamaño del papel bajo las normas APA? Tamaño carta, abogado. Ya. ¿Y cuál es el tamaño carta?
A4. A ver, Kevin. A ver. Ah, perdón, pensé que estaba hablando, lo siento. Es con márgenes de 2,54 centímetros o de 1 pulgada. Por lado derecho, izquierdo, la parte superior e inferior. Tienen que ser iguales. Pero verán que esos son los márgenes. Yo les pregunté el papel, ¿no es cierto? Ya. Pero está bien. Ya. Me respondiste la siguiente pregunta en este sentido. Y de igual manera debemos tener en cuenta que tenemos tipos y tamaños de fuente, muchachos, que nos permiten a nosotros en este caso aplicarlos y utilizarlos dependiendo de las circunstancias, de los requerimientos o de los pedidos que nos realicen en este caso las personas que emitan o que desarrollen o elaboren en este caso el trabajo. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. ¿Qué les pareció? Perfecto, muy bien. Me gusta que trabajen así. Yo por eso les digo, qué bonito que es trabajar con este curso por este tipo de cuestiones. Siempre resulta importante que ustedes participen de manera activa durante el desarrollo de estas actividades, de estas tutorías. Eso me demuestra a mí que ustedes han leído, que están aprendiendo. Porque por esa misma razón, tenemos en cuenta que todos los contenidos que ustedes tienen y que forman parte de la plataforma están establecidos para ello, para que los revisen, para que ustedes puedan, en este caso, llegar a absorber estos aprendizajes que, como les manifiesto, serán elementales en lo posterior, y de hecho, no en lo posterior, desde este punto de partida. Y qué bueno que les haya ido muy bien. Por el día de hoy vamos a llegar hasta aquí, muchachos. Muchísimas gracias por su atención. Como siempre es un placer.